Comienza el informativo con Carlos Figueroa y Ruth del Salto. Los presidentes de Argentina, Mauricio Macri, y de Brasil, Jair Bolsonaro, han calificado a Nicolás Maduro de dictador en su primer encuentro oficial en Brasil. Ambos mandatarios reconocieron a la opositora Asamblea Nacional como la única institución legítima en Venezuela. Reafirmamos nuestra condena a la dictadura de Nicolás Maduro. Son las palabras de repudio contra el nuevo gobierno de Nicolás Maduro. No aceptamos esta burla a la democracia, y menos el intento de victimización de quien es en realidad el victimario. En su primer encuentro, los presidentes de Brasil y Argentina, Jair Bolsonaro y Mauricio Macri, coincidieron en considerar ilegítimo el nuevo periodo del régimen venezolano. En una rueda de prensa ante los medios de comunicación, Macri cuestionó las detenciones a miembros de la oposición y la crisis humanitaria que atraviesa el país, que ha provocado una ola migratoria en la región. La comunidad internacional ya se dio cuenta. Maduro es un dictador que busca perpetuarse en el poder con elecciones ficticias, encarcelando opositores y llevando a los venezolanos a una situación desesperante y agónica. Ambos mandatarios coincidieron en reconocer a la Asamblea Nacional Venezolana, de mayoría opositora, como la única institución legítima. Reiteramos una vez más que reconocemos a la Asamblea Nacional como la única institución legítima en Venezuela, elegida democráticamente por el pueblo venezolano. Las declaraciones de Brasil y Argentina se suman al rechazo internacional del Grupo de Lima y la Unión Europea contra el régimen madurista. El caso de la muerte del concejal venezolano Fernando Albán ha llegado a la Corte Penal Internacional. Luisa Ortega Díaz ha radicado ante la Fiscalía de la CPI una denuncia por el presunto crimen del opositor. La fiscal, destituida por la constituyente madurista, ha adjuntado cerca de 50 declaraciones de funcionarios públicos que sustentarían que la muerte de Albán se trató de un homicidio. Dentro de ellas, la del magistrado Cristian Serpa, quien huyó recientemente a Estados Unidos, en la que, según Ortega, se confirmaría que las órdenes de ejecutar la persecución judicial y política contra la oposición proviene desde el Palacio de Miraflores. Estoy en La Haya saliendo de una importante reunión en la Corte Penal Internacional, donde consignamos la denuncia sobre el asesinato de Fernando Albán. E igualmente consignamos el testimonio del magistrado Cristian Serpa. Este testimonio deja claro que en Venezuela no hay Estado de Derecho y no es posible obtener justicia. También fueron entregados los testimonios de los policías de Chacao, quienes crudamente explicaron sobre sus detenciones ilegales y las torturas a que fueron sometidos. Estamos trabajando para que la Corte Penal Internacional actúe contra Nicolás Maduro y su camarilla. Y la comunidad internacional entiende que ya Nicolás Maduro no es presidente de Venezuela, por lo que puede ser investigado, juzgado y capturado sin impedimento alguno. Y no descansaré hasta lograrlo. Vamos bien, Venezuela. Nicolás Maduro busca lograr algún nivel de respaldo en la comunidad internacional luego de que cada vez más gobiernos alrededor del mundo desconocen su nuevo mandato. Por esta razón ha sido enviado a la ciudad de Nueva York el ministro de Relaciones Exteriores de Venezuela, Jorge Arreaza, quien tiene esta tarde una reunión con el secretario general de la ONU, Antonio Guterres. NTN 24 está en el lugar de la noticia con Alejandro Rincón. Alejandro, una buena tarde. Hola, feliz tarde para todos. Esa búsqueda de respaldo en la comunidad internacional apunta en parte a la Organización de Naciones Unidas. El canciller Jorge Arreaza tendrá un encuentro personal con el secretario general Antonio Guterres aproximadamente a la 1:30 de la tarde, hora de la ciudad de Nueva York. Un encuentro que sucede días después de que Nicolás Maduro pidiera en Caracas a funcionarios de la ONU
el apoyo para encontrar nuevos puntos de encuentro y de diálogo con sectores de la oposición. Además, sucede horas después de que Naciones Unidas firmara nuevos convenios de apoyo en materia de asistencia humanitaria con UNICEF y la FAO, entidades adscritas al sistema de Naciones Unidas. Pues ahora el canciller viene aquí a la ciudad de Nueva York para tratar de avanzar en esta agenda de cooperación con la Organización de Naciones Unidas. Mientras trasciende la información de lo que suceda en ese encuentro bilateral, hay otros sectores de la comunidad internacional que siguen reaccionando a lo que sucede ahora mismo en Venezuela en materia sociopolítica. Más temprano, este miércoles, el secretario de Estado de los Estados Unidos, Mike Pompeo, comentaba una vez más a través de sus redes sociales cómo la intención del gobierno de los Estados Unidos es buscar mayor respaldo para Juan Guaidó y su labor como presidente de la Asamblea Nacional de Venezuela. Sin embargo, también trascendieron reacciones opuestas, en particular de Rusia, cuyo canciller o ministro de Relaciones Exteriores, Sergei Lavrov, entregó las siguientes declaraciones de preocupación por un asunto en particular que tiene relación directa con las posiciones de Estados Unidos sobre Venezuela actualmente. Hemos oído declaraciones que llaman a una intervención militar en Venezuela, también declaraciones de Estados Unidos que no reconocerá como presidente de Venezuela Nicolás Maduro, sino el representante del Parlamento. Todo esto es muy alarmante y muestra que Estados Unidos mantiene como prioridad su aproximación de minar a los gobiernos que no son de su agrado. Está por verse finalmente cuál es el producto de este nuevo encuentro bilateral entre el ministro de Relaciones Exteriores de Venezuela y el jefe de Naciones Unidas, precisiones que entregará él mismo, dado que ha convenido a los medios de comunicación adscritos al sistema de Naciones Unidas sobre las 3 de la tarde aproximadamente para entregar una rueda de prensa posterior a su encuentro bilateral con el secretario general de la ONU. Es la información que tenemos para ustedes por ahora. Continúen con más en el informativo. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, continúa con su estrategia para defender la construcción del muro en la frontera sur de la Unión Americana. A través del Twitter, el mandatario presentó cifras sobre el levantamiento de barreras en el mundo y el éxito que, a su juicio, han tenido para frenar el crimen. Mientras tanto, sigue acusando a los demócratas de apoyar la inmigración irregular y además de promover una crisis humanitaria. Actualmente hay 77 muros principales o significativos construidos en todo el mundo y 45 países planificando o construyendo muros. Más de 1.200 kilómetros de muros se han construido en Europa desde 2015. Todos han sido reconocidos por tener cerca del 100% de éxito. Detengan el crimen en nuestra frontera sur. Y mientras tanto sigue el pulso político en Estados Unidos por el cierre parcial de la administración. Ahora Nancy Pelosi ha pedido a Donald Trump aplazar su discurso del Estado de la Unión estipulado para el 29 de enero por la falta de financiación al Departamento de Seguridad Nacional y del Servicio Secreto. Según la presidenta de la Cámara de Representantes, la falta de fondos ha llevado a estas entidades a despedir personal, por lo que no habría garantías de seguridad para este evento nacional. Es por eso que Pelosi insta al mandatario a reagendar la fecha del discurso o entregarlo por escrito al Congreso. Tristemente, dadas las preocupaciones de seguridad y a menos que el gobierno se reabra esta semana, sugiero que trabajemos juntos para determinar otra fecha adecuada para su discurso, para luego de que la administración sea reabierta o que usted considere entregar su discurso del Estado de la Unión por escrito al Congreso el 29 de enero. Y es que el cierre parcial de la administración federal en los Estados Unidos, que cumple hoy 26 días, ha levantado otra alerta, la de la seguridad en los aeropuertos. Trabajadores federales denuncian que ante la falta de pago se han visto obligados a trabajar el doble debido al otorgamiento forzado de licencias a sus compañeros. El 25% de los trabajadores del Estado se han visto obligados a abandonar sus cargos por la falta de recursos. Cada día estamos perdiendo trabajadores que no desean venir al trabajo porque no van a recibir pago. Así que eso crea un efecto en el que nosotros tenemos que hacer el triple del trabajo para que todo pueda estar listo. Y las personas no han podido pagar sus carros, sus hipotecas, no han podido proveer para sus familias. Así que es un momento difícil.
El presidente de México, Andrés López Obrador, ha dicho que va a garantizar la protección a la nueva caravana migrante de los hondureños que se dirige hacia Estados Unidos. Los primeros 700 migrantes ya están en Guatemala. La mitad de ellos ha cruzado de forma irregular a territorio guatemalteco luego de haber roto un cerco policial. Entonces por eso salimos a otro país a buscar un futuro para nuestros hijos, porque si no salimos del país nunca llegaremos a tener nada. Moriremos de hambre porque no hay trabajo, amenaza, a muerte. Y por eso decidimos venirnos. Sin ver al pasado, así avanza la caravana de migrantes hondureños por territorio guatemalteco. En grupo, como se vio en las 4 caravanas que atravesaron el país en 2018, caminan rumbo a la frontera entre México y Estados Unidos. No importan los obstáculos, buscan el sueño americano a toda costa. Son al menos 700 personas las que abandonaron su país de origen con la intención de buscar un mejor futuro. Salieron el lunes de San Pedro Sula, cruzaron la frontera con Guatemala. 359 entraron al país vecino con los documentos migratorios reglamentarios. Los otros se enfrentaron a las autoridades para ingresar de manera ilegal. Tenemos una crisis en nuestro país, ya no queremos estar allá, lo único que nos espera allá pues, es la muerte. Pasaron la noche en parques, calles y algunos albergues de la ciudad de Esquipulas, fronterizo con Honduras. Hacen caso omiso a lo que ocurrió con sus compatriotas que permanecen varados en la ciudad de Tijuana. En el camino encuentran la mano amiga. Le doy gracias a la Policía Nacional de Guatemala porque nos ha dado la oportunidad que crucemos, ¿verdad? Y salimos a emigrar de nuestro país porque ya no aguantamos el hambre. Allá no hay un trabajo, no hay empleo, no hay nada, entonces tenemos que salir. Entonces por eso, gracias a Dios, que ojalá que ellos nos den la pasada para llegar hasta el destino que tenemos que llegar. En México ya se preparan para su llegada. El gobierno del estado de Chiapas y fronterizo con Guatemala ya dispuso un albergue para los centroamericanos donde recibirán atención médica, comida y asesoría legal. Precisamente el presidente Andrés Manuel López Obrador dijo en su conferencia matutina que los caminantes centroamericanos serán recibidos con respeto y se les garantizará el respeto de los derechos humanos. Según la Embajada de Honduras en México, unas 2.500 personas de las caravanas anteriores aún permanecen en albergues mexicanos y solo el 3% tiene probabilidades de lograr asilo en Estados Unidos. Y mientras los hondureños avanzan por territorio guatemalteco, un grupo de al menos 100 salvadoreños, entre ellos menores de edad, mujeres, ha partido rumbo a Estados Unidos. Esta caravana salió aproximadamente a las 7 de la mañana, hora local, desde la Plaza Salvador del Mundo, atendiendo una convocatoria hecha a través de redes sociales. Este grupo busca alcanzar a los más de 700 migrantes hondureños que partieron el día lunes. Los rescatistas en Málaga se han dado un plazo máximo de 48 horas para encontrar al niño Julen, de 2 años, que con sus padres cayó en un pozo de 110 metros el domingo pasado. En las últimas horas han sido hallados restos del cabello del menor. A los trabajos de rescate se ha unido una empresa sueca que en el año 2010 ayudó a localizar a los 33 mineros chilenos. Se reporta enseguida desde España con Marcelo Moncayo. Marcelo. Hola, ¿qué tal? Los trabajos de rescate del pequeño Julen avanzan sin parar. Hasta ahora solo se ha podido encontrar restos biológicos del niño. Al operativo se unió personal de una empresa sueca que ayudó a la localización de los mineros chilenos en el año 2010. Este miércoles continuó el 4.º día de rescate del pequeño Julen en la localidad de Totalán, en Málaga, al sur de España. Las autoridades locales confirmaron que en el pozo se encontraron restos de cabello que pertenecen a Julen, según se pudo comprobar con las pruebas de ADN que se hicieron luego de comparar los restos con muestras facilitadas por los padres. Los responsables del operativo de rescate se han dado 48 horas como plazo máximo para poder localizar a Julen. Entre el material extraído en el fondo del tubo se ha hallado restos biológicos que corresponden al menor Julen. Por lo tanto, en este sentido ya tenemos una certeza de que el pequeño está allí. Y eso significa, bueno, pues una noticia que va en la misma línea que teníamos toda la investigación, pero ya hay una confirmación, hay una evidencia científica. Estamos con la galería, la preparación de la plataforma para la galería de acceso lateral y estamos con la extracción. No abandonamos el siguiente tubo paralelo, pero vamos a ir dándole prioridad conforme sabemos o tenemos evidencia. Pese a que las horas transcurren sin conocer la ubicación exacta del pequeño Julen, sus padres no pierden la esperanza. No vamos a decaer hasta ahí, tenemos la esperanza que no la vamos, como he dicho, estemos muertos, porque no, yo parece que llevamos aquí
meses. A los trabajos de rescate se han sumado especialistas como la Brigada Central de Salvamento Minero de UNOSA, llegados desde Asturias, y operarios de la empresa sueca Stockholm Precision, que ubicó a los 33 mineros atrapados en Chile en el año 2010, gracias a su tecnología de geolocalización. Según informó la Guardia Civil, han sido más de 60 ofrecimientos de ayuda los que se han dado, tanto de empresas públicas como privadas. En estos momentos son 9 equipos de ingenieros los que están trabajando en el terreno. Este es el informe Marcelo Moncayo, NTN 24, Madrid. Gracias, Marcelo. Ojalá logren ese rescate. Vamos a hacer la primera pausa aquí en el informativo y al volver vamos a hablar de otro rescate de un niño que quedó atrapado en un estanque congelado en los Estados Unidos. Y también les presentamos las imágenes de este fenómeno que se registró en un río y que fascina al mundo. Ya volvemos. Ya regresamos con el informativo. Continuamos con el informativo. Arrecia la persecución del régimen de Maduro a efectivos militares. Un grupo de abogados defensores de derechos humanos ha ofrecido un balance sobre las detenciones arbitrarias ocurridas en el país. Los juristas destacan que son más de 150 los uniformados que ahora mismo están tras las rejas por orden del Ejecutivo. Daniela Zambrano, nuestra periodista en la capital venezolana, tiene la información. Daniela, muy buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. El balance lo hizo la Coalición por los Derechos Humanos y la Democracia, un grupo de abogados que asegura que actualmente hay 402 presos políticos bajo la administración de Nicolás Maduro. Pero les llama la atención el aumento de detenciones a militares. 66 era la cifra que manejaban a inicios de 2018. Esta cifra ha aumentado a 163. Vemos cómo el año 2018 estuvo caracterizado por los delitos de traición a la patria y de rebelión militar imputados a funcionarios militares institucionales y a civiles en este caso. Así llegamos a decir que de esta cifra de 337 presos políticos en enero, en febrero ya estábamos hablando de 373. En marzo estábamos hablando de 370, pero ya para abril, con todos estos supuestos movimientos, ya estábamos hablando de 396 presos políticos. ¿Y qué quiere decir esto? Que la represión del gobierno fue hasta los cuarteles y fue hasta todo aquel que pensara diferente, señalándolos de rebelión civil y traición a la patria. En el mes de marzo fueron detenidos 92 militares, cifra que es bastante alarmante para lo que es el mundo militar y para lo que han sido las detenciones hasta este momento. Hicieron referencia además a la situación jurídica en la que se encuentran estos militares detenidos. Algunos de ellos ni siquiera han tenido derecho a una audiencia preliminar. Al día de hoy, muchos de estos oficiales están a la espera que se les fije la fecha para la realización del juicio oral y público. Hay también algunos casos que están a la espera de la audiencia preliminar. Pero lo más grave de esta situación es que hay algunos oficiales que aún permanecen detenidos a pesar de haber cumplido la pena en los últimos meses del año 2018 y hasta el día de hoy no se ha emitido la correspondiente boleta de excarcelación por parte del Tribunal Militar de Ejecución. Dijeron además apoyar esta ley de amnistía que ha sido propuesta por la Asamblea Nacional, tanto para presos políticos como para civiles y militares que colaboren con un gobierno de transición. Sin embargo, hicieron la salvedad de que no estarían incluidos quienes han violado derechos humanos. Evidentemente que esa es una ley que será construida y estamos así convencidos porque nos lo manifestó el presidente de la Asamblea Nacional el día de ayer. Eso es una ley que será construida desde la sociedad civil, o sea, desde los directamente afectados. Y por supuesto, velando por el estricto cumplimiento del artículo 29 de la Constitución. No podrán ser amnistiados ni las violaciones graves de los derechos humanos, ni todo lo que está contenido en el artículo 29.
Este grupo de abogados está a la expectativa del informe que en mayo presente la alta comisionada para los derechos humanos sobre la situación en Venezuela, luego de que el pasado septiembre se aprobara una resolución por parte del Consejo de Seguridad de la Organización de Naciones Unidas, preocupado por la situación que atraviesa el país. En la información desde Caracas, con ello volvemos al estudio. Daniela, gracias por ese reporte de la Organización de Venezolanos Perseguidos Políticos en el Exilio. BEPEX ha pedido a Juan Guaidó que como jefe de la Asamblea Nacional de Venezuela designe una junta directiva de Citgo, filial de la estatal Petróleos de Venezuela, PDVSA, en Estados Unidos. Aseguran que con ello se evitaría que los millonarios recursos de la empresa sigan despilfarrándose como ha ocurrido, dicen, hasta ahora. La información la tiene Paola Serna desde Miami. Paola, adelante. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Desde Miami, la Organización de Venezolanos Perseguidos Políticos en el Exterior ha reconocido a Juan Guaidó como su presidente y le ha hecho esta solicitud para que de manera inmediata realice el nombramiento de una nueva junta directiva de Citgo aquí en Estados Unidos, ya que según esta organización los fondos de esta petrolera siguen siendo despilfarrados por el régimen en Venezuela. Bueno, básicamente le hemos enviado un par de comunicaciones al presidente Guaidó, a quien consideramos presidente interino de Venezuela, aunque muchos no lo quieran ver así, en virtud pues de que ya es hora de que pueda ir conformando un equipo, primero que designe embajadores en los países que han sido reconocidos como presidente interino y como representante legítimo de la Asamblea, como Estados Unidos, Brasil, Canadá, la misma Organización de Estados Americanos. Y ahora le estamos pidiendo que nombre a la junta directiva de la empresa Citgo, una empresa venezolana cuyos activos se encuentran acá en Estados Unidos. Creemos que esa acción sería de mucho beneficio para un gobierno de transición, primero que nada porque le cortaría los recursos al régimen, recursos que malbaratan, recursos que se embolsillan para su clase corrupta, y segundo, permitiría tener la logística necesaria para poder fortalecer un gobierno de transición y ejercer acciones que sean pertinentes para la democracia en Venezuela. Tienen que hacer una terna de entre personas que estén capacitadas. Si yo fuera ellos, buscar a gente que ya viviera en los Estados Unidos para que no sea difícil su traslado, que tengan conocimiento en materia petrolera. Aquí hay muchos funcionarios que fueron votados en el pasado por Hugo Chávez de la estatal petrolera, así que hay un recurso humano del cual pueden escoger, y de ahí pues nombraría a unas personas que tengan la capacidad necesaria para asumir esta transición tan importante para todos los venezolanos. Primero que no saben nada. De hecho, uno de esos elementos estaba aquí en Miami viviendo desde hace 14 años y es un individuo que no tiene ni conocimiento de lo que está de cómo se maneja una empresa de esta magnitud, y básicamente están allí es para rellenar un puesto y para cumplir con los designios del régimen, que es enviarles dinero para ser malbaratados por toda su clase corrupta. Actualmente en Estados Unidos hay cerca de 5.300 gasolineras Citgo que emplean a cerca de 6.000 personas. 1 de cada 5 barriles de petróleo que exporta Venezuela llegan a las empresas de Citgo en este país, lo cual implica recursos abundantes para mantener el régimen en Venezuela. Desde Miami informó Paola Serna para NTN 24. Paola, gracias por ese reporte. El Comité Judicial del Senado celebra la segunda y última audiencia de confirmación de William Barr, nominado de Donald Trump como fiscal general de Estados Unidos. Hoy es el turno de los testigos que responden a preguntas de los legisladores. Tras esta sesión, el comité tendrá que decidir si le da el visto bueno al nominado del presidente antes de que se someta su confirmación a la votación en el Pleno de la Cámara Alta. Tenemos información en directo con Carolina Valladares desde Washington. Carolina, muy buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes, Carlos. También a ti, Ruth. Son las 12:29. Hace exactamente media hora que se retomaba esta segunda jornada de audiencias, un total de 2, por lo tanto es la última audiencia en esta sala del Comité Judicial del Senado. Ayer era el turno del nominado del presidente Donald Trump, de William Barr, quien compareció en la sala de audiencias ante los 21 senadores que son los encargados de decidir si le dan el visto bueno o no al nominado del presidente Donald Trump. Y como telón de fondo, tanto ayer como hoy, ha estado esa trama rusa, ese tema del Russiagate, esa presunta injerencia del Kremlin en las elecciones presidenciales del año 2016. Ayer mismo era el propio protagonista quien quería disipar dudas de lo que será su trabajo y quiso manifestar en su discurso inicial que él será un fiscal general de los Estados Unidos independiente, que va a dejar que las investigaciones del fiscal especial para la trama rusa, Robert Mueller, sigan su curso. También dijo más tarde en esa misma audiencia ayer que no obedecerá presiones y que será independiente si es que las hay de las presiones del presidente Donald Trump. En esta línea
Pensilvania. Hoy fueron los senadores quienes inquirieron, que preguntaron a los testigos que comparecieron en esta sala. Es ampliamente calificado por su experiencia, por la virtud de sus conocimientos y también por la virtud de su integridad. No tengo ninguna duda de que la visión de la Constitución es realmente lo más importante, pero al mismo tiempo también lo más problemático, porque tenemos en cuenta de que tiene que tener en cuenta la limitación del presidente y su poder. Así que yo directamente pienso que el presidente solo en sí mismo ocupa claramente el cargo ejecutivo. En ocasiones repetidas tenemos que tener en cuenta y saber que el presidente tiene poderes limitados y es por eso que nosotros queremos mantener esa línea de independencia de las instituciones. Bueno, hay algo con lo que yo no estoy de acuerdo y básicamente tiene que ver con lo que se ha mencionado anteriormente. Ahora, yo no puedo estar de acuerdo en muchas cosas y quizás tampoco con la forma en la que muchos de los jueces llevan a cabo sus resoluciones. Sin embargo, yo tengo que tener en cuenta de que se basan en la Constitución y quizás el juez Barr puede estar en desacuerdo o de forma consciente tomar decisiones que pueden afectar al presidente. Y lo más importante aquí es que no se trata de ir a ninguno de los extremos, sino que tenemos que saber de que básicamente es importante de que la Constitución sea la base fundamental de las decisiones judiciales. Y más allá de si el candidato del presidente Donald Trump va a dejar o no que Robert Mueller siga con las pesquisas, pues ello pareció quedar bastante claro en el día de ayer. Lo que preocupa bastante a los demócratas es saber si Barr va o no a hacer públicas las recomendaciones que haga el fiscal especial una vez termine con su investigación. Ese es un punto muy importante, realmente relevante, porque en base a ello ha dicho hoy la líder demócrata en este comité judicial, hablamos de Dianne Feinstein, que ella va a decidir su voto en función de si le dan una seguridad de que Barr va realmente a hacer públicas estas investigaciones. Sí, yo creo que la forma en la que se respondan las preguntas es muy importante. Va a haber algunas preguntas muy específicas por parte de republicanos y demócratas para conocer algunas de las regulaciones y de las reglas también sobre la forma en la que él va a llevar a cabo su trabajo. También es muy importante la posición del Departamento de Estado porque es un nominado que claramente tiene una serie de acciones en su pasado y ha sido nominado por el presidente Trump. Por ejemplo, la investigación de Mueller es muy importante en este punto. Él ya se ha pronunciado al respecto, pero al mismo tiempo creo que las políticas respecto al fiscal general va a ser muy importante. Por lo tanto, los demócratas en este panel judicial del Senado tendrán que decidir si votan a favor o en contra. Sin embargo, incluso si votan en contra del nominado del presidente Donald Trump, no cambiaría el curso de los acontecimientos porque los republicanos, que tienen mayoría en el Senado, también tienen mayoría en este comité judicial. Son en total 21 senadores, los republicanos son 11, con lo cual podrían fácilmente dar luz verde a esta nominación y por lo tanto solamente quedaría que fuera votada ya más tarde en el Pleno del Senado. Este es el reporte desde Washington. Carolina Valladares para NTN 24. Gracias, Carolina, por ese reporte desde la capital estadounidense. Hablamos ahora de un rescate que se dio en un estanque. Personal de emergencia ha sacado a un niño de las aguas heladas de un embalse en Illinois. Los rescatistas llegaron al lugar en cuestión de minutos después de que se realizara una llamada al 911. Un miembro del Departamento de Bomberos ha grabado el momento de este operativo. El pequeño de 11 años le dijo a los socorristas que sus pies estaban atrapados en la cama fangosa del estanque. En las últimas horas se registraron fuertes nevadas en el centro de California por una tormenta que azota esta área del oeste de los Estados Unidos. El Servicio Meteorológico Nacional advirtió a los residentes sobre las condiciones del clima invernal. Hay carreteras cubiertas de hielo y poca visibilidad. Y estas imágenes corresponden a un disco de hielo que se formó por las bajas temperaturas en un río en la ciudad de Westbrook, en Estados Unidos. La formación, de unos 91 metros de largo, se mantuvo flotando por varias horas en una zona cercana a un sector residencial.
La cautivante rareza natural ha sido comparada con una nave extraterrestre, con un carrusel e incluso con la Luna. Sin embargo, los expertos aseguran que el fenómeno tiene una explicación. Los discos de hielo se producen en las curvas de los ríos, donde el agua que fluye más rápido crea una fuerza que socava los bordes conforme el hielo gira. Continuamos con el informativo. Luego del duro revés que sufrió el martes Theresa May, se enfrenta ahora a una moción de censura. A esta hora, la Cámara de los Comunes debate sobre la continuidad de la administración conservadora que lidera May después de haber rechazado el acuerdo que alcanzaron Londres y Bruselas para el Brexit. Si May hoy supera la moción, debe presentar un plan B para la salida del Reino Unido del bloque antes del lunes. En caso de que no reciba el apoyo requerido, tendría entonces que intentar obtener la aprobación del Parlamento en un periodo de 14 días y someterse a otro escrutinio como este en el Legislativo. Hay un tercer escenario. Si ambas alternativas son rechazadas, se convocaría a elecciones anticipadas. Estamos atravesando un momento histórico en nuestra nación, que siguió el referéndum que dividió nuestra nación. Realmente necesitamos unirnos y el voto de anoche mostró que tenemos un largo camino por recorrer. Pero no creo que una elección general es el camino para hacer eso y tampoco creo que un gobierno liderado por la oposición es el camino para hacerlo. Ataque terrorista en Siria. Al menos 15 personas han muerto en un atentado reivindicado por el autodenominado Estado Islámico. Este suceso tiene lugar semanas después del anuncio de Estados Unidos de iniciar la retirada de sus tropas de territorio sirio. Atentado suicida contra una patrulla de las fuerzas de la coalición antiyihadista liderada por Washington en Siria. Al menos 15 personas, entre ellas un soldado estadounidense, murieron el miércoles en el ataque, que tuvo lugar en un restaurante de Minbej, en el norte del país. Según el Observatorio Sirio de los Derechos Humanos, aparte del militar estadounidense, murieron 9 civiles y 5 combatientes de una alianza kurdo-árabe que acompañaban a la patrulla. El atentado fue reivindicado por el grupo yihadista Estado Islámico. Tiene lugar tras el anuncio el mes pasado de un retiro de las tropas estadounidenses en Siria. El presidente de Kenia ha confirmado que todos los terroristas que atacaron el martes el hotel Dusit en la capital del país han sido abatidos en este operativo que se prolongó por más de 20 horas. Las autoridades además confirmaron que 14 personas murieron en el atentado del grupo yihadista Al-Shabaab, entre ellos un estadounidense y un ciudadano británico. El presidente de Kenia confirmó que la operación de seguridad para reducir a los terroristas que atacaron el complejo hotelero y de oficinas Dusit, ubicado en Nairobi, culminó. El mandatario confirmó que 700 civiles fueron rescatados por las fuerzas de seguridad desde el inicio del atentado y explicó que se reunió con el Consejo de Seguridad Nacional. Aseguró que se perseguirá a cualquier persona implicada en la planificación, financiación y ejecución del hecho de violencia que se adjudicó al grupo yihadista Al-Shabaab. Ahora puedo confirmar que desde hace una hora la operación de seguridad en el complejo Dusit ha terminado y todos los terroristas han sido eliminados. A partir de este momento tenemos confirmación de que 14 vidas inocentes se perdieron por las manos de estos terroristas asesinos, con otros heridos. Aunque no precisó el número de asaltantes, aseguró que ya no existe ningún riesgo en la zona y felicitó a los oficiales de seguridad por su respuesta. Además dio a conocer que entre las víctimas se encontraban 11 kenianos, un ciudadano británico y uno estadounidense. Este martes un fuerte estallido seguido por un tiroteo activó las alarmas de los residentes de la exclusiva zona de Westland. La policía acudió al lugar y se encargó de la evacuación de todos aquellos que se encontraban en el inmueble, así como de una universidad y otros edificios cercanos. Las estremecedoras imágenes divulgadas por la prensa internacional daban cuenta de varios vehículos incinerados y algunas personas cubiertas de sangre que corrían despavoridas.